Estamos en Ecos del Ayer. Bienvenidos, creyentes del misterio. ¿Acaso ustedes piensan que hay algo más allá de la muerte? Hola mami, ya es la cuarta vez que veo a este man hoy. Siempre lo veo o atendiéndome en un banco o siendo un enfermero. El otro día estaba haciendo compras en el Ara y lo vi y no entiendo, mami, ayuda. ¿Podría nuestra esencia viajar a través del tiempo, adoptando nuevas formas y viviendo diversas existencias? Con más de 2,000 casos de niños para recordar vidas pasadas. Contaremos con la intervención de un invitado experto que nos ayudará a profundizar en el tema. Nosotros somos Jacob, Lenin, Julián, Isabela. sumérgete en nuestro podcast que estaremos haciendo durante estos 3 meses, explorando cómo la vida después de la muerte genera drama en la religión y la psicología. Nos sumergiremos en relatos cautivadores de personas que afirman recordar vidas pasadas o que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Estamos en Ecos del Ayer. Buenas noches. Esta grabación recopila todo lo que tiene que ver al caso 61 de los estudios de los 80. Soy el Dr. Raúl Stevenson, psiquiatra con experiencia de más de 40 años y soy quien atendió a Barbara Carlen, una niña de 16 años con complicaciones de identidad y miedos oscuros. Todo comenzó cuando antes de dar inicio a una pequeña siesta, quise mirar el único mensaje de voz pendiente. Cuando estaba a punto de hundir el botón para escucharlo, empieza a sentirse un ambiente pesado. El entorno empezó a enfriarse y curiosamente el ventilador echaba un humo negro. No puede ser. ¿Se había quemado mi refrescadero solo por pensar en oprimir un botón? Tal vez indique que este mensaje es importante. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Necesito que me ayude. Mi hija estos meses ha tenido unos comportamientos extraños. Cuando vamos en la calle, a veces por los policías se pone muy histérica, o cuando vamos al campo, no quiere salir de la casa por los caballos. Ay, doctor, la verdad no sé qué hacer. Esos comportamientos están muy extraños. Hace poco hicimos un viaje en familia a Europa. Dimos una parada en Berlín. Y sucedieron cosas que todavía no me las explico. La verdad, yo voy a llevarla donde usted porque no sé qué más puede hacer. Necesito que me ayude. Parecía un mensaje común y corriente, un padre tratando de ayudar a su hija, pero no podía ignorar lo que pasó en mi oficina, así que le asigné una cita al día siguiente. Hola, señorita Carlen, ¿cómo se encuentra? Yo no estoy loca. Sus padres se encuentran en la sala desde hace horas. ¡Yo no estoy loca! Este fue el primer diálogo que tuve con ella. En verdad está obstinada. Empecé a escribir un diario en donde describía todo lo relacionado con la niña. Una parte de mis anotaciones se centraron en la identificación de cualidades y comportamientos de Barbara. Ese primer día pasaron otras cosas extrañas. Señor, solo déjeme ir. Nadie te está deteniendo. Esto no es un régimen catastrófico o algo por el estilo. En ese momento algo sucedió. Por lo que había visto de Carlen, era una obstinación y desesperación, pero en ese momento vi miedo. Se sintió un ambiente tenso y había tanto silencio que la respiración irregular de Barbara se escuchaba en todo el lugar. ¿Qué ocurre, señorita Carlen? Solo déjeme ir, se lo pido, No he hecho nada, no he robado nada. ¿Robado? Aquí nadie la está acusando de robo, señorita. Este lugar no me gusta nada esconde su olor. No sé de qué olor habla, señorita. Está empañado, pero ni lo intenten. El olor sigue siendo muy fuerte.
Toda la ciudad huele a esto. Bueno, no sabía desde cuándo esto se había vuelto en una perfumería. Estaba a punto de escribir las alucinaciones en la libreta, cuando de repente siento una silueta ocultar el sol de la ventana de la oficina. ¿Cómo se pueden olvidar de algo tan macabro? ¿Cómo pueden caminar por las calles? Esto es un privilegio, doctor. ¿Qué quedan? ¿Llaveros? ¿Recordatorios? Mi familia, doctor, ellos lo entienden. Nadie lo entendería. Bárbaro, cuéntame qué es eso tan macabro de lo que me hablas. Doctor, por favor, discúlpeme. Estaba muy alterado. Lo siento, qué pena. Señor, Llevo mucho deténgase, tiempo aquí por favor. sentado. Cumpla Por el favor, protocolo. dígame qué pasó con mi Deténgase. hija. Señor Carlen, no puede entrar al consultorio en mitad de una cita. No, doctor, la verdad necesito saber qué ocurre. Señor Carlen, la niña se encuentra bien. Necesito que se tranquilice, aunque esto parece ser un caso de que va más allá de la medicina. Doctor, la niña se desmaya. Papá, estoy muy emocionada por este viaje. Papá, no necesitaremos un taxi. Podemos ir a pie si está a la vuelta de la esquina. Es extraño. No parecía así antes. Mira, las fotos de las estrellas de cine están todavía allí. Solo se han quitado temporalmente para montarlos en vidrio para que no sean destruidos o robados. ¿Qué pasa, niño? ¿Estás bien? Esto no está bien, ¿Qué no está bien? esto no está bien, esto no está bien, lo siento. Tranquila. Lo siento, me tengo que ir. Espera, ¿a dónde vas? Padre, dime el nombre de la niña. ¡Bárbaro! Yo soy Ana Frank. Exploramos los temas de la vida después de la muerte desde una perspectiva moderna. Bienvenidos a Ecos del Ayer. Agradezco su interés y ánimo de seguirnos durante este capítulo, de entender lo que hay más allá de la muerte. En este momento tenemos el privilegio de la presencia del experto William Alberto Ceballos Agudelo. William es un psicólogo transpersonal con experiencia de más de 20 años. Realizó su estudio universitario en la Universidad Cooperativa de Colombia. Se especializa en la psicología de las organizaciones, psicoterapia grupal, conferencista en algunos escenarios internacionales, como operó en el seminario Uso y Manejo de la Economía en Loreto, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Recorrió el río Amazonas e interactuó con las comunidades indígenas de Perú. Actualmente trabaja como asesor externo de diferentes organizaciones, ejecuta programas de desarrollo de habilidades gerenciales y coach de desarrollo personal. Te brindará la posibilidad de conectar emocionalmente con temas profundos, ofreciendo nuevas formas de pensar sobre la vida y la muerte. William Ceballos Agudelo, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por invitarme a este escenario tan especial para conversar acerca de un tema que es de mi interés, que lo he trabajado profundamente y espero aportarles lo suficiente para su estudio. Tienes un amplio conocimiento y un amplio recorrido profesional. Cuéntanos un poco más sobre eso. El tema a trabajar en este momento es la psicología transpersonal.
La psicología transpersonal quiere decir lo que va más allá de la persona. Pero para nosotros poder hablar de psicología, debemos saber qué significa la palabra psicología. Es una palabra compuesta. La palabra psico significa alma o mente o hálito de vida, y luego ciencia o estudio. Entonces, la psicología es la ciencia o el estudio del alma. Muy diferente a lo que se hace en psicología en la actualidad, que se ha convertido en una ciencia del comportamiento. Pero cuando se aborda la psicología transpersonal, que va más allá de la persona, se debe tener acceso a otras herramientas que puedan conectar mejor con las urgencias que cada ser humano tiene. Entonces, en este caso, la psicología transpersonal va más allá de la máscara de la personalidad y rompe con ese cascarón con que nos presentamos a las personas, y va a esa parte sagrada e íntima que contempla el cuerpo físico, mental, espiritual, las emociones, el cuerpo de sentimientos y el alma en sí. Ya que entramos en materia, ¿cómo se ve desde la psicología el tema de más allá de la muerte, lo que hay más allá de la muerte? La psicología moderna no toca ese tema porque no se puede considerar una ciencia, pero la psicología transpersonal lo contempla como esa evolución sana de cada ser humano, donde aquí venimos de la siguiente manera. Estamos en este plano, en este mundo, pero este mundo es lo que se considera tercera dimensión. Entonces estamos habitando una dimensión, no un planeta, una dimensión. Y hay muchas dimensiones. Por ejemplo, mientras tú duermes, pasas a otra dimensión. Tu cuerpo reposa y descansa. En cierta medida se muere, porque cuando tú despiertas por la mañana tienes mal aliento, es decir, el cuerpo se está oxidando porque quien lo alienta no está en el cuerpo. Cuando la persona ya recupera y despierta, tiene la sensación de haber soñado, pero realmente no soñó. Estuvo en esos mundos, pero ese mundo se llama cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión es el estadio donde están tanto vivos como muertos en un solo escenario. Los que ya no tienen cuerpo habitan cuarta dimensión y otros planos diferentes de acuerdo a la impronta o trabajo que estén realizando. William, entonces yo me muero cuando duermo. No estoy viviendo, el pulso se para. Las funciones disminuyen tantísimo que usted requiera cobijar el cuerpo, porque lo primero que se va perdiendo es la temperatura. Cuando ese hálito calienta se va, usted empieza a relajarse más profundamente, la circulación y la respiración tienen un funcionamiento diferente y en cierta medida estás en hibernación. La diferencia entre el que se muere totalmente y el que está todavía vivo es solamente la respiración. Dime, ¿qué te motivó a adentrarse en todo ese mundo de la psicología transpersonal? Me adentra una cantidad de experiencias que empecé a tener en el ejercicio profesional, donde me empecé a encontrar con personas que tenían lo que llamamos un déjà vu, es decir, ese lugar yo ya lo conozco, pero nunca habían estado en él. Y sin embargo, cuando llegan a esos escenarios actúan como si lo conocieran. Me llevó a revisar con detenimiento y adentré en lo que es el arte de las regresiones, que consiste en un estado alterado de la conciencia donde la persona se somete a una fantasía dirigida como una relajación hasta que va más allá de lo que es esta encarnación e incluso puede devolverse un poco. Y encontramos hallazgos muy interesantes en todas las regresiones que realizamos. Incluso Colombia, en su momento, tuvo una telenovela que se llamó En Cuerpo Ajeno y trataba algo como eso, alguien que muere y por alguna circunstancia se apropia de un cuerpo, una apropiación, es como lo mostró la televisión en Colombia. Muchas personas buscan interpretar esto desde un lado científico, por eso muchos se enfocan en la escuela de la psicología conductual. La psicología conductual o de comportamiento no adentra a la profundidad de un análisis como este, porque estaríamos pensando en que se transversaliza con lo que es la psiquiatría.
Entonces, cuando una persona tiene un desorden conductual, podríamos pensar que tiene un daño neurológico, y en ese caso el psiquiatra es de mucha utilidad. Pero la psicología conductual y de comportamiento no va a estos estadios del estudio de estos fenómenos paranormales. Entonces, la psicología moderna es una ciencia que analiza solamente conductas, comportamientos, cogniciones, pero esa parte profunda del alma y el espíritu solamente la aborda la transpersonal. Y en los escenarios académicos no es una psicología que se enseñe por la siguiente razón. La persona que vaya a enseñar psicología transpersonal tiene que tener una serie de conocimientos de diferentes estructuras y culturas. Zen, budismo, chamanismo, metafísica, parapsicología, una cantidad de fenómenos para poder albergar las angustias y las crisis que cada ser humano va presentando, que no siempre son de comportamiento o conducta. Ya que estás hablando de chamanismo, en tu perfil hay una explicación sobre que viajaste a Perú, recorriste el Amazonas y conociste a los chamanes. Cuéntame sobre esa experiencia. Estuve en la selva peruana, colombiana y brasilera. Los chamanes, ¿qué significa la palabra chamán? Chamán significa médico. Las tribus tienen un conjunto de personas y uno de todos elige ser el chamán, o sea, el médico de la tribu. Ese es quien hace las tomas de yagé, de ayahuasca o de San Pedro, cuando es Perú, Ecuador, por ejemplo, y entran a un estado alterado de conciencia para iluminarse y poder sanar. Yo tuve la oportunidad de interactuar con ellos porque la estrategia de ellos es trabajar con testigo, es decir, un pedacito de cabello, un pedacito de ropa. Yo, en esta posmodernidad, yo llevaba una fotografía en un aparato tecnológico y analizábamos, y prácticamente los hallazgos son los mismos. Simplemente se usa diferente método o estrategia. Entonces el chamanismo trabaja con la magia de los elementos. Siendo supremamente respetuoso, la medicina, y por decir algo, el psiquiatra es como un chamán moderno. Él te manda una pastillita que se hace extracto de hierbas. Es lo mismo, solo que este tiene un estatus diferente. Ellos también trabajan con ciertas hierbas para encontrar cura o sanar a las personas. Y también usan los estados alterados de conciencia cuando se toma yagé, cuando se toma ayahuasca, para ir más allá de lo que tiene la persona y ver cómo pueden sanar ciertas angustias, enfermedades o traumas que se presentan en la tribu. ¿Te ha tocado ver la preparación de esas medicinas? Sí, es algo complejo y ellos tienen su metodología y su estrategia, su maduración y el respeto también para poder tomar esas hierbas. Incluso se hace un trabajo con los elementales de la naturaleza y con el alma y la vida del árbol, porque todo lo que hay alrededor vibra. Otro tema que hay que conversar aquí es lo que se llama la mente, y la mente alberga lo que son los conceptos metafísicos, y la metafísica es todo lo que antecede la forma. Entonces, se habla de los niveles de conciencia y evolución de la mente. Por eso es muy complejo cuando alguien aparece y dice que es la reencarnación de alguien, porque eso hay que verificarlo con mucho detenimiento. Puede ser un daño neurológico o alguna construcción en equivocación de la mente. La mente es magnética y ella atrae cosas. Hay un caso muy conocido que es el de Barbro Karlen. Se dice que Barbro Karlen es la reencarnación de Ana Frank. Ana Frank fue una niña que escribía un diario de su vida mientras estuvo escondida en los tiempos del Holocausto, mientras los nazis los perseguían. Es un tema que en la psiquiatría, en la medicina y en la psicología lo hemos contemplado y se ha estudiado como tema excepcional. Yo le he dado un abordaje también desde un arte que se llama la omnisciencia o la numerología. Ana nace un 12 de junio de 1929 y muere en marzo, no se sabe qué día, de 1945. Cuando yo descompongo factores y reviso la estructura energética de Ana Frank, encuentro que es lo que se llama
un arcano 12, o sea, un nivel de evolución 12. Y nace Barbro Carlen el 24 de mayo de 1954 y tiene exactamente la misma numerología, un 12. La diferencia la diferencia de nacimiento, muerte y nacimiento fue un ciclo de 9 años, porque ella muere en el 45 y Barbro nace en el 54. Como dato curioso, es arcano 12 y a los 12 años Barbro Carlen publica su primer libro y a los 16 ya había escrito un montón. Escribe un montón. Que Ana Frank es escritora y Barbro Carlen también es escritora. Exacto. Es como si hubiera habido una continuidad. Ahí habría que analizar un estadio que se revisa en ciertas estructuras, llamémosle de conocimiento, donde hay un lugar que se llama vida entre las vidas y es un lugar donde planificamos la entrada a esta dimensión. Entonces es posible que Ana, al morir tan joven y quizá no haberse dado cuenta de que murió porque ella pudo haber querido seguir existiendo, se va muy joven, se va de 15 años, le quedó faltando todo un ciclo por avanzar. Pero luego viene Carlo Barbren, que dura hasta 68 años y empieza a realizar todo aquello que ella no pudo realizar, escribir y dejar un legado. Estás diciendo que posiblemente se presenten estos casos porque una vida no pudo ser cumplida, no cumplió su misión, por decirlo de alguna forma, y está tratando de hacerlo en otra vida. No quedó concluida totalmente y por fuerzas que no pueden medirse mediante un método científico, vuelve y encarna, no como Ana, sino como Barbro Carlen, en un lugar totalmente diferente, donde nada que ver. Los padres de Barbro, al empezar ella a comentar tanta cosa, se confundieron. También la llevaron a que la medicaran, a que revisaban qué pasaba, y ella fue práctica y no habló mayor cosa, entonces no pasó absolutamente nada. Pero más adelante se siguieron presentando esos déjà vu y ese tipo de cosas hasta que definitivamente logró encontrarse con un primo de Ana y se encontraron como si fueran esos grandes aliados. Como si fuera una familia. Como si fuera una familia. Entonces ya quedó sentado un precedente más claro de que eso es real. En mi ejercicio profesional también tuve una oportunidad de tener un caso semejante. ¿En serio? Sí, pero no se documentó ni se comenta por respeto, porque se trataba de eventos delicados socialmente. Pero haré una breve narración. Entonces está, por ejemplo, judicialmente protegida por abogados o algo así. No, es porque dentro la persona que muere, exactamente ese mismo día nace una sobrina. La persona muere asesinada, pero va creciendo y empieza a tener los mismos comportamientos que tenía la tía, los mismos gustos, las mismas cosas, los mismos comportamientos. No tuvo oportunidad para haberla visto para decir que por modelamiento, por ambiente la está imitando. Hasta que llega el caso de que me visita, pero no para preguntarme ese tema. Cuando ya tiene mayor confianza y me pregunta que si hago regresiones y empezamos a revisar con calma, nos damos cuenta que ella tiene una cantidad de cosas que son propias de su tía fallecida. Conversé con el papá y con parte de la familia. Me revelaron cosas que solamente ellos sabían y que ella no podría saberlo. Con el tiempo se logró determinar de que sí había reencarnado en ella. Ella sí quedó tranquila, quedó en paz y siguió en su sana evolución, tratando de resignificar las experiencias kármicas que llevaron a su tía a que la mataran. Muy interesante. Estos casos pensaba que era algo muy, muy exclusivo, que se presenta con muy poca frecuencia, y es bueno saber que el experto también ha afrontado ese tipo de casos. Que
dinámicas, ¿qué pedagogía lleva usted para tratarlo? Es una brecha muy delgada porque nos podemos confundir fácilmente con un daño neurológico, con un trastorno de personalidad o con un apropiamiento de la personalidad de otro. Entonces, la persona, quizás emulando a otro, imitándolo, puede convertirse como en eso. A eso se llama una evocación. Y nosotros tenemos que cuidarnos de que la persona no lo esté haciendo. Haré un ejemplo sencillo. En su momento, muchas personas querían imitar artes marciales y quisieron imitar a Bruce Lee y se sentían que eran Bruce Lee. Una cosa es sentirse y otra ser. Por eso hay que revisar con mucho detenimiento esa brecha entre un trastorno, una apropiación de personalidad o una realidad. Y para eso hay que ir muy despacio y muy secuencial, revisando. Igual en otros escenarios diferentes, como por ejemplo cuando se dice que se apareció un ejemplo, la Virgen. Entonces tratan de mirar por todos los medios que esa persona no sufra alucinaciones, una cantidad de factores que revisan para poder determinar que sí tuvo razón. Más o menos así es, hay que hacer un estudio juicioso. Yo lo que recomiendo, cuando tenemos, sobre todo los niños son los más susceptibles a tener todavía contacto con una apropiación de ese tipo de encarnaciones, mirar con detenimiento los hábitos y ayudarlos. A veces eso es todo lo que hay que hacer, pero cuando ya es muy evidente, debemos ya asumir una realidad y no tratar la persona como Ana, sino como la que es, pero sabemos que hay una frecuencia de energía diferente en ella que sí es exactamente Ana, como en el caso del análisis de Ana. Ese es un dato clínico que pocas veces, que pues es una bandera y prácticamente eso se ve académicamente. Pero hay muchos más eventos, solo que no siempre pueden ser documentados o se han documentado. Los niños parece que en muchos casos son expuestos a que les ocurre este tipo de cosas, a algo más allá de la muerte, especialmente la reencarnación. Entonces, ¿qué podría hacer, por ejemplo, los progenitores, los padres, los cuidadores, para afrontar, qué conductas debería tomar para tratar a ese niño, a esa niña? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando un niño nace y encarna en esta dimensión, sus centros de energía, en Oriente lo llamamos chakras, aquí en Occidente, en medicina le llamamos plexos nerviosos, el de la coronilla está muy abierto. Noten que cuando un niño nace, esta parte es blandita, la parte superior de la cabeza. Ella se tiene que ir cerrando. Ahí hay un sensor poderosísimo que te conecta todavía con la fuerza del espíritu y las experiencias de vidas anteriores. Y está muy abierto el que está entre las piernas, que conecta con la tierra, y los niños duermen mucho. Les da pesadillas, porque todavía no han incorporado mucho su frecuencia vibratoria a esta dimensión. Yo recomiendo que los niños, en lo posible, duerman con sus padres hasta determinado tiempo, que los niños estén más estables y más tranquilos. Los niños tienen todavía muy abierto lo que se llaman las facultades extrasensoriales. Esas facultades extrasensoriales todos las tenemos, pero al no trabajarlas, el cerebro maneja algo que se llama neuronas fantasma, se las absorbe. Se absorbe las que son para facultades psíquicas. Si usted las trabaja, las desarrolla. ¿Qué son las neuronas fantasmas? El cerebro tiene una red neuronal potentísima. Entonces, tenemos una neurona que nos permite mover este dedo, pero usted no lo mueve nunca. Entonces, esa neurona que mueve este dedo es absorbida por estas. Entonces, él queda haciendo así, ya no independiente. Cuando le dicen, usted puede mover ese dedo solo, y empieza a intentar, no le da, hasta que logra levemente moverlo, hasta que lo logra mover, entonces la neurona vuelve y se activa. La neurona fantasma es la que está, pero no en función. Está, pero no en función. Claro, se la absorbieron otras, para otras funciones diferentes. O sea que es consumida por una neurona que existe. Sí, por otras neuronas que las absorben y simplemente se usan para otros fines. Caminar, bailar, cantar, en fin, algún arte.
cuando se automatizan procesos como el caminar, escuchar música, escuchar el sonido de los carros, son neuronas fantasma. A eso ya se le llama sistema de activación reticular. Y el sistema de activación reticular es el subconsciente y está anclado al cerebelo. Tu cuerpo tiene algo que se llama sensación, percepción, atención, memoria y recuerdo. Cualquier evento. Sabemos caminar, ya lo sabemos hacer. Un astronauta, cuando regresa de la Luna, se demora un poco de días para poder volver a caminar. A él ya se le olvidó caminar. Por eso noten que cuando los bajan cargaditos. Allá no caminan, allá flotan. Flotan. Y ven al revés. ¿Ven al revés? Sí. Ellos se tienen que acostumbrar. Un entrenamiento para llevarlos es que miren al revés. Entonces los ponen a observar cosas al revés antes de mandarlos hacia arriba, porque allá van a estar flotando. Allá no caminan. Eso es muy pequeño. Entonces, las personas que reencarnan en niños, significa que si esa persona es inválida, el niño así haya aprendido a caminar, se le olvidaría caminar. Vamos a diferenciar posesión a encarnación. Si hay una encarnación es porque cogió un niño. Si hay una posesión es porque cogió una persona como nosotros, un espíritu, y se apropió de él. Los niños pueden ser la encarnación de un maestro. Los tibetanos, cada que nace un niño, van y levantan una carta astral para saber si es la encarnación de un lama. Está toda la posibilidad de que alguien vuelva y encarne acá, en un contexto ya conocido de familia. A eso se le llama energía de grupo. Nosotros pertenecemos a un grupo. El planeta tiene muchos habitantes, pero tú y yo estamos en esta interacción y es porque tenemos un trabajo por realizar juntos. Hay un término que me quedó sonando, que es distinguir entre ser y creer. Entonces, cuando la persona cree, volviendo a Bruce Lee, cuando cree que es Bruce Lee, significa que Bruce Lee tomaría posesión de esa persona. No, una cosa es la evocación y yo me quiero convertir en... Tú tienes una frecuencia que se llama... Tienes algo que llama cuerpo y tenemos una unidad de tiempo y de energía. Tú con tu energía en que te quieres convertir. Entonces la persona empieza a ver cosas de batalla, como Bruce Lee hacía, y empieza a imitarlo, hasta que se convierta en todos los movimientos que él hacía, pero no es Bruce Lee. Simplemente lo evoca. Es como el que se aprende una canción imitando a un artista, lo está evocando y lo está imitando. Ayuda al entendimiento de situaciones, problemas, conflictos internos de las personas que posiblemente carezca de solución científica, como la muerte. Nosotros desde producción tenemos como una pregunta, ya que hablaste de la neuropsicología y todo, además, pues sabemos que no es tu fuente o principal estudio, pero ¿cómo se asocia esto de la reencarnación en cuanto a la religión? ¿Cómo lo podríamos asociar con la religión y la psicología? La religión depende quién lo aborde, cree o no en ella. La religión católica dice que no. Pero si usted analiza el credo de los católicos, esperan la resurrección de los muertos y la vida eterna. Para los orientales es normal y natural que una persona desencarne y vuelva a encarnar. A Buda le preguntaron cuántas veces hay que encarnar y él dijo que 1001, porque en una sola no te alcanza. Entonces, no alcanza a haber un consenso entre religión y neurociencia. Para la neurología y para la medicina y todas estas ciencias exactas y precisas, no cabe la reencarnación por ningún lado porque no se puede cuantificar ni medir. Pero mire que tenemos una evidencia contundente, la de Ana Frank y Barbro Karlen, que está documentada y es toda una realidad. O sea que es como tapar el sol con un dedo. Es cuestión de aceptación. Nuestra religión, por ejemplo, católica, hasta Constantino creía en la reencarnación. Y ahí para acá ya no, porque ellos dijeron, todo es cuestión de manipulación y de conciencia. Helena, que era la mamá de Constantino, influyó para que se quitara de los textos esa parte que hablaba de reencarnación, para que la gente al ser buena en una encarnación se iluminaran y fueran al cielo. Pero realmente ha habido una estrecha relación entre la religión y la reencarnación. Los que hayan escuchado mucho contexto religioso católico y hayan ido a celebraciones escucharán
que cuando se hablaba de Jesús decían, ¿será que Elías reencarnó en él? ¿O será Moisés? Entonces mire que así se creía y se cree. Desde la psicología transpersonal, ¿usted siente que esta se separa mucho de la religión y como esta perspectiva que tiene la religión de la reencarnación y como usted dice, como que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Entonces, generalmente, en el concepto de esta psicología, ¿cómo estas dos se unirían o si se separan y eso? No están separadas. La psicología transpersonal no se separa de la estructura religiosa. De hecho, se fundamenta en el Zen, en el budismo, en el chamanismo, en todo este tipo de conocimientos y estructuras. Son las religiones las que no les es muy conveniente aceptar ciertas cosas, pero eso ya porque es un modelo de negocio, eso es respetable en cada cual. Volviendo al tema del tratamiento a temprana edad, ¿cuándo debería intervenir un profesional? Un profesional como psicólogo debería estar interviniendo siempre en nuestras vidas, así no haya un evento como esto que lo demande, porque en la evolución del ser humano y el comportamiento, el abordaje desde la psicología es muy útil. Lo primero que se le debe enseñar a unos progenitores son unas pautas de crianza y un estilo. El estilo que debe ser democrático y las pautas adecuadas al contexto. Cuando encontremos que tenemos un hijo, que estamos viendo una anormalidad, obviamente debemos recurrir a diferentes profesionales, sea porque vemos un trastorno de lenguaje o de comunicación o de algunas angustias que no logran identificar en el niño y que la parte médica no puede ordenarlo. Habrá que pensar en quienes tienen esa visión de facultades extrasensoriales y psíquicos que pueden encontrar, porque también hay unos hallazgos interesantes allí. Solo que desde la religión esas cosas se prohíben porque hay demasiado oportunismo y le meten más miedo a las personas y sobredimensionan algo que no es real. Es un hilo muy delgado, pero yo lo que recomiendo es estar muy atento de la sana evolución de los bebés, de los niños. El acompañamiento es muy importante. Todo lo que un niño requiere se llama puerto seguro. Eso significa que debemos ser sensibles, colaboradores y disponibles con un niño. ¿Cómo manejar el asunto de padres que adoptan a un niño, ya que ellos al principio, digamos que los verdaderos padres no están, entonces no hay un puerto seguro exactamente? Todos somos producto de la herencia y del ambiente. Entonces tenemos la herencia, que es la parte genética, y tenemos el temperamento. Si tenemos un hijo, por ejemplo, de recicladores, notaremos que desde pequeño el bebé empieza a organizar cartoncitos y cosas y a ser recolector porque tiene una herencia, pero esa herencia es de un 2% nada más. De ahí que nosotros podemos tener unos gemelos, unos mellizos, dejemos uno en un sector sin muchas herramientas y llevemos otro donde las tenga todas y serán totalmente diferentes y son la misma esencia. El ambiente es determinante en un 98%. Lo que pasa en la escuela, lo que pasa alrededor de mi vivienda, mi casa, influye en un 98%. Efectivamente. Los colombianos pensamos como colombianos, los americanos piensan como americanos. Es más, en una ciudad como la nuestra, Medellín, las personas que son del poblado, de Laureles, de los lugares periféricos, piensan, sienten y actúan diferente, tienen cierto lenguaje, cierta manera de expresarse e incluso de vestir y caminar. Nada más por la influencia del sector. ¿Cómo se explicaría? Si es por la influencia del sector, Barbro Karlen, ella no vivía en Ámsterdam. Sin embargo, con la reencarnación, ella apropió ese ambiente. Estos son esos casos excepcionales. Porque tú puedes nacer en esta dimensión libre sin estar asociado a nada. En este caso, Ana encarna en Barbro Karlen. Entonces ella ya viene apropiada de un ambiente, de un escenario. ¿Cuál? El académico. Es escritora. Y entonces ella viene con una herencia fuerte y potente. Los padres no saben cómo controlarla porque ahí es una encarnación
de una persona que vino a concluir algo y eligió a esos padres. Además, en ese momento todavía no se sabía sobre el diario de Ana Frank. No se sabía, de ahí que por eso se convierte en evidencia probatoria importante, porque no se sabía. Esto es muy útil para que la comunidad científica quiebre sus paradigmas y abra su mente de que no solo lo que se puede cuantificar y medir existe. Einstein lo demostró, el espacio es curvo. Entonces, la velocidad del pensamiento es más rápida que la velocidad de la luz. Estoy muy satisfecho con toda esta información que nos está brindando a nosotros y al público. ¿Qué lo apasionó? ¿Qué lo hizo pensar en creer en la psicología, enfocándose en la escuela transpersonal? Siempre fui un buscador de conocimientos e inicié en lo que son todos esos fenómenos paranormales, es decir, esas cosas que ocurrían, que se mueve esto, que esta persona porque es así, y decidí estudiar psicología. Pero cuando tú ya estás en la parte académica, tienes una cantidad de posturas, pero ninguna se parecía a la que yo quería. Ya cuando fui revisando con detenimiento, encontré que estaba la psicología transpersonal, pero la comunidad académica no la tiene y no la trabaja. Por eso ella no se ha fortalecido tanto. Y se habla más bien de la psicología organizacional, se habla de la psicología empresarial, se habla de la psicología social, de conducta, de comportamiento, cognitiva, humanista, dinámica, pero quien quiera ser psicólogo transpersonal tendría que recoger todos los conocimientos de todas y tendría que estudiar mucho. Quizás la persona no está decidida a pagar ese precio. Ahorita hablaste sobre la psicología transpersonal y todo, pero se nos ocurre una duda que es como qué tipo de técnicas utiliza la psicología transpersonal para las experiencias de las vidas pasadas. La regresión. Se puede hacer la regresión, pero se llama el diálogo socrático, que es este conversatorio. Permite de una manera inductiva ir ampliando más el contexto de lo que la persona expone. Cada que una persona llega a una consulta trae un tema, una queja, una declaración. Normalmente no expresa nada de lo que es real, sino hasta el mucho rato de haber estado conversando. Uh-huh. Entonces uno ya identifica y va uno induciendo la persona hasta llegar a lo que se llama núcleo metafísico central del problema. Muchas personas es como muy común que se cierren profundamente y sientan como ese temor de abrirse, como... El ser humano tiene dos emociones primarias letales: miedo al rechazo y miedo al fracaso. Las personas temen ser rechazadas si dicen la verdad, o si dicen sus cosas, o que le digan que es un fracaso y que no podrá salir adelante. Le tienen mucho miedo a eso. Entonces, ¿cuál es el bisturí del psicólogo? La atenta escucha, calma y observación para poder emitir un concepto, porque ese concepto va a ser muy delicado, que la persona lo va a asumir como una verdad. Porque muchas veces la persona no entra diciendo nada, sino que la forma en cómo se mueve, lo que dijiste, el lenguaje corporal ayuda mucho. El lenguaje no verbal permite que el psicólogo pueda tomar decisiones acorde a lo que ve. De hecho, yo soy entrevistador para cargos de alta gerencia. Normalmente nos sentamos, conversamos, a veces es una videollamada o a veces es frente a frente. Y lo único que se quiere es conversar con la persona y conocerla. Si la persona está muy nerviosa, pues nos vamos a dar cuenta. Pero la forma como camina, como observa, todo es un indicador clínico. Y ahorita mencionaste también algo del terror en cuanto a retomando el tema de la reencarnación y de las películas de terror y el sicariato, ejemplo, cuando los asesinos seriales son entrevistados o miran su vida como muy personal, siempre como que le han tenido miedo al psicólogo y todo se ve, dado a que su familia, lo que dice ahorita del acompañamiento familiar, siempre ha sido muy difícil, o que los tratan mal, o que el abandono. Entonces esto se da a que muchos mundos alternos, como dice, se desarrollan en esa persona, ya sea como personas asesinadas o pues personas así que tienen ese temor como así como de expresar en sí lo que sienten. En el tema que tocas de los asesinos en serie, o quien no ha sido asesino en serie, sino que simplemente mató un montón de personas y quedan vivos, cuando se les indaga a usted por qué lo hizo o qué pasó, algunos dicen, yo escuché que una voz me dijo que lo hiciera.
Muchas veces les dicen que simplemente lo están tratando de decir para salvarse, para que digan que tenía un trastorno mental o algo. Pero eso se puede evidenciar y revisar con calma, porque para eso son las entrevistas y el conversatorio con el indicado. A veces son posesiones de momento, pero eso no lo va a contemplar la ciencia. Una cosa es cuando tú ves un asesino de frente ejecutando su acción, o cuando lo va a hacer, y otra cuando ya no lo está haciendo. Es como si al momento de estar en esa acción fuera otra esencia y otra persona diferente. Y más o menos como para solucionar como muchas dudas que a nosotros como oyentes de podcast y también a muchos cercanos, como ¿crees tú en lo personal que aparte de la reencarnación hay algo más allá de la muerte? Evidentemente, sí hay algo más allá de la muerte. Hay unos planos y subplanos. Incluso se pueden evidenciar cuando tú duermes, que vas a lugares donde hay pesadillas. Entonces, llamemos que en el campo astral hay barrios. Conocemos nuestra ciudad. Hay barrios que son tranquilos y otros que no son tan tranquilos. Cuando incautamente nos vamos a un sector que no, digamos, te vas con unas cosas muy costosas a un lugar de riesgo, por ejemplo, el centro de Medellín, o de noche, tiendes a que te hagan daño. En astral son pesadillas, usted siente que lo persiguen, que lo atormentan, y es que allá ese mundo es el mismo, pero aquí usted vio Matrix. Matrix sí. Es muy... se quedé sorprendido cuando vi por primera vez esas escenas, esa película, me quedé sorprendido porque todo eso que había estudiado, como un productor que no es esto, porque logró colocar toda esa información en una película. Sí. Entonces, lo que su mundo vive en campo astral, usted lo trae acá, pero lo que usted trae acá también lo pasa para allá. Y ahí entra una ley metafísica. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y eso es la mente, el cuerpo mental. Y más o menos entonces, ¿cómo explicarías ya de tu punto personal, como de los mundos y lo que me dices? Tipo, en mi caso personal, cuando yo tuve una muerte familiar, pero yo he visto que muchos amigos cercanos y así, cuando pierden una familia, un familiar o algo así, es muy común encontrarlo en sueños, o que lo ves caminando por ahí de la nada, y sientes que lo conoces o lo ves, pero sabes que esa persona ya no está aquí presente. ¿Cómo se explicaría ese caso de la neuropsicología o neurociencia? Y tú, como persona, ¿qué opinas? La neurociencia no tiene explicación. La psicología moderna tampoco. Pero los fenómenos paranormales son una realidad y una evidencia casi todo el tiempo. Dime qué casa no se sienten ruidos. O en qué lugar alguien no tuvo la sensación de haber sido espantado. Es más, estamos acá. ¿Algún día has estado solo aquí en este escenario? ¿Qué se siente? Se siente extraño, como que te sientes observado. Porque hay muchos mundos, pero están en uno solo. Solo que es tu rata vibratoria la que te permite ver, sentir o no. Te lo explicaré. Imaginémonos una línea. Mejor lo voy a graficar y tú lo comprenderás. Sí. Esta es una línea y esta es la percepción del ser humano, que es de aquí a acá. A esto se le llama una campana de Gauss, casi así. A esto se le llama límite superior y a esto se le llama límite inferior. La elevada percepción sensorial es de aquí para allá. Quien percibe de aquí para allá siente más que todos. La media estará aquí y no siente los ruidos, pero aquí pasó algo, aquí hay un olor, a mí no me vuela nada, yo no siento nada. Es porque esa percepción es alta y va de aquí para allá. O cuando es baja también, pero para el infierno, o sea, para esos estados de incomodidad, de miedo, de terror, de aquí para acá. Estos son como luminosos. Quien está aquí está en lo normal. Si usted va a un psiquiatra, a un psicólogo, y comenta que está sintiendo ruidos, oyendo cosas, pensamos que puede estar psicótico y hay que medicarlo. Pero realmente es porque usted está fuera de este radio de percepción. Es cuando los mundos como conectan y se unen dentro del mismo, lo que dice. Pero se escucha más de noche que de día. En el día hay mucha distracción porque los ojos no te permiten activar la parte auditiva. Y tiene que ver mucho con lo que ya hemos visto pues en películas y en todo lado, que todo de noche es como donde se sale más por lo general. La noche es cómplice. Y cuando tenemos las lunas llenas,
se exaltan las emociones del ser humano y se ve más. ¿Qué ocurre con las personas psiquiátricas? Con luna llena se enloquecen más porque las emociones suben. Un cirujano que opere en luna llena tiene más sangrado que el que opera en luna menguante. Pero no podemos esperar una luna menguante para poder hacer una cirugía, pues simplemente necesitamos sangre y ya. Desde producción tenemos otra pregunta. ¿Se puedes poner esto, por favor, para que los puedas escuchar? Listo, yo más que todo no tengo como una pregunta, sino como contarle un caso y a ver cómo de pronto él puede darme su explicación, ya sea pues por medio de la psicología o científicamente de pronto cómo puede analizar como este tipo de comportamiento. Yo tengo una conocida que ella ha visto pues regularmente a una persona atendiéndola en diferentes lugares, pero ella dice que es la misma persona, o sea, la ha visto como atendiéndola en un cajero, en un banco, atendiéndola en un supermercado, la ha visto también como enfermero. Entonces ella dice que esta persona como que se le hace muy conocida o la ha visto como que de pronto hace muchísimo tiempo, pero ella no se explica por qué, pues si no tiene ningún acercamiento con ella, ni nada de eso. Esta persona puede ser su guía espiritual y no necesariamente un guía espiritual tiene que estar desencarnado, puede estar aquí. Un orientador, un maestro nuestro puede ser un hermano, un amigo, un vecino, un profesor, no sabemos. Aquí también como si ella lo ve y ha interactuado con él. O simplemente lo ve. Simplemente lo ve y ya entonces como que lo reconoce y se sorprende pues demasiado y le ha dicho pues como a sus familiares que quién es él y ellos no lo conocen, pues no saben absolutamente nada de él. Sí, porque pues también las películas nos han mostrado muchas cosas que me sorprende todo lo que muestran, pero es una realidad, los viajeros del futuro, porque son personas que no están aquí pero que van a estar y de una manera u otra generan protección también. Porque no me están mencionando que la haya agredido ni nada, sino que está como que estuviera atento. Pero posiblemente, o sea, sean como, digamos, también seres o personas pues como con malas intenciones, pero más sin embargo sí se enfoca esto como en el más allá. O sea, estas personas sí o sí vienen como del más allá. Puede ser después de la muerte que se le hayan aparecido para darle alguna indicación o qué dice usted que puede ser. ¿Qué fecha de nacimiento tiene ella? 30 de junio del 2005. Esta es una persona de una capacidad neuropsíquica bastante interesante. La visita la aflicción con mucha facilidad, pero la aflicción exalta la virtud. Y es una persona que con una fuerza y con fe en lo que ella quiera, que hará que no pueda lograr o alcanzar. Sin embargo, tiene una conexión con energías y frecuencias que generan transformación y cambio. Energías como... Cuando hablamos de transformación y cambio, hablamos de morir a algo para poder nacer a otra frecuencia diferente. En medio de la meditación o la plegaria o lo que le tenga fe, ella puede encontrar una importante solución a lo que quiera. Pero no considero que lo que está viendo sea una frecuencia negativa, realmente. Porque ella no está para esa frecuencia de cosas. Usted está diciendo como que no es nada negativo ni que esta persona la quiera hacer mal, sino que está como ahí, simplemente está... Es como una energía benefactora. Ahora, ¿qué hay que medir? En niveles de satisfacción y de placer que está sintiendo, que está encontrando. Si cuando lo ve siente miedo, angustia, ¿qué pasa? ¿Y en qué escenarios exactamente? De día, de noche. Todo eso nos da un indicador. Como tú me mencionaste, que tienes un duelo, te recomiendo una película, Nuestro Hogar. Analiza, mírala. Te lleva mi contacto y lo que no comprendas, con todo gusto. Muchas gracias, porque sí, porque lo que yo te digo es muy diferente al caso de ella, pero es que yo siento que, pues, o de la nada, como tú lo puedes ver, como ves a una persona y te recuerda comportamientos similares a él físicamente y todo, y pues no es que sea algo como de hace poco, relativamente hace 2 o 3 años. Y aún hoy en día, incluso no solo yo, mi familia también, mi abuela, que era la mamá de él, lo ha visto y siente que le hablan los sueños, siente que aún está con él y le cuenta como su día, como tal, y ella, o sea, tiene una conversación en sus sueños y despierta, y ella jura que lo vio y que lo sintió. Seré concreto en algo, la persona muere físicamente acá,
pero su cuerpo y campo vibratorio estará por 7 años más de nuestro tiempo mínimo acá. Puede demorarse un poco más, un poco menos no, un poco más sí. Entonces, por verlo, sentirlo, soñar con esa persona. La película Nuestro Hogar, ¿de qué año es? El año no lo recuerdo, pero es un canalizador portugués, no, brasilero, y es un médico que muere y entra a una parte que se llama el umbral. Cuando uno muere, de repente, o por accidente, o en un asesinato, muchas veces la persona cree que no murió. Entonces entra lo que se llama un hospital etéreo. En ese hospital etéreo tratan a la persona y le asisten hasta que le puedan decir, usted ya no está allá. Entonces, más o menos, esa es la trama de la película. Es bueno que la vean, se la recomiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Al analizar el caso de Barbro Carlen, usaste un método matemático, usaste números. Es un arte que se llama omnisciencia y los números son códigos. Los números forman parte de lo que llamamos ciencia oculta. Y es oculta, se llama ciencia oculta o esoterismo, aquello que es de difícil comprensión para el ser humano. Y normalmente las matemáticas son hartas y aburridoras para muchas personas, pero es porque están dentro del rango de lo que se llama ciencia oculta. A mí me sirve porque me muestra, como psicólogo, me muestra ciclos vitales. Esta persona duró 15 años. Llevó 2 ciclos de 7. No alcanzó a desarrollar una cantidad de factores, entonces que le quedó en deuda. Pero numerológicamente, como yo le pedí los datos también allá a ellos, me permite analizar herencia materna, paterna, karma y destino. Y aquí yo pude ver, al analizar a Ana Frank, que es un arcano 12 y que Barbro Carlen nace como arcano 12. La vida para las dos no fue fácil. Para Barbro tampoco ha sido una vida fácil, igual que lo fue para Ana. Y están bajo un mismo ciclo y una misma secuencia. Pasa el ciclo de 7 años, que yo dije que podemos estar 7 años de nuestro tiempo acá, pero entramos a 4ª dimensión. Y parece que ella, en cuestión de 2 años, volvió a planificar y volvió a entrar aquí, a esta dimensión. ¿Y qué opinas más o menos como de la posición de un cuerpo, de un alma se apodera de otro cuerpo? Más o menos, ¿cómo lo ves tú desde psicólogo? ¿Cómo se puede dar este caso y si es común que se dé? No es tan común, porque hay mucha demanda para entrar a esta dimensión. Y si alguien tuvo la oportunidad de volver tan rápido, es porque hay un permiso especial para hacerlo, o había una labor importante por cumplir, en el caso de Ana, que no la terminó. Normalmente casi todo estaba predeterminado, pero es que en una guerra fría como la que había, que era la segunda, muchas personas desencarnaron sin merecerlo todavía y sin ser su momento. La bomba atómica, por ejemplo. Ahí quedan muchas cosas. ¿Y cómo crees que funcionan o qué opinas tú de las estrategias de los medium? ¿Cómo ayuda esto? Es lo que se llama la necromancia. En algún momento tuve acercamiento a esa práctica, pero no la recomiendo, porque las personas que ya se fueron de esta dimensión hay que dejarlas que avancen allá donde tienen que seguir. Pero si las estamos jalando para acá, no estamos trayendo cosas no las positivas. estamos trayendo para acá y no las dejamos evolucionar y se nos quedan aquí. Tocaré un tema, la Ouija. Es un triángulo con el que se juega y se habla con espíritus. Pero te voy a decir qué es la Ouija. Haz de cuenta que estamos aquí y este es el mundo de nosotros. Y allá del otro lado hay una cantidad de abejas y de avispas. Y abrimos la puerta. ¿Cuántas crees que se meten? Muchas. ¿Cómo garantizamos que no nos quedó ni una aquí? Imposible. Imposible. Entonces hay puertas que no se deben tocar. Los muertos dejémoslos donde están. Si en sueños nos cuentan algo, es algo legal y permitido desde esas dimensiones. Pero obligado es mejor que no. ¿Y crees que hay una teoría en cuanto a la reencarnación familiar que es muy común, de que alguien dentro de la familia muera y reencarne siendo otra persona reencarne siendo esa persona? ¿Sí me entiendes? Bueno, puede darse, pero normalmente no. Y lo que voy a recomendar es lo siguiente: no le coloquemos nombres,
de personas que fallecieron al que acaba de nacer, porque le estamos echando una carga y lo estamos convirtiendo en eso. Entonces le estamos dañando su evolución. Lo que dice, entonces entra con los gustos y vuelve a lo mismo como el caso de Ana Frank, que reencarna con sus gustos, con sus... Claro, con todo. entonces es mejor que no, porque entonces le estamos asignando una tarea que no le corresponde a ese espíritu. ¿Y por qué crees que eso sea por el mismo nombre? ¿Por qué crees que conectan las dos almas de esa manera? Es por las personas que toman la decisión. El niño está muy pequeño, él no puede decidir qué nombre le van a colocar, pero le colocamos Petronila porque así se llamaba mi abuelita. Entonces ella empieza a tener los karmas y las energías de la abuelita cuando ya está creciendo, cuando ya está grande. Incluso puede sentir incomodidad por el nombre. Entonces debemos cuidar eso. Ya dijiste la neurociencia y todo, pero hay un caso en específico, el por qué pues todo eso se le atribuye tan fácil como a los niños, en cuanto a que ellos son más perceptibles a ver fantasmas, que también lo leí, que ellos a temprana edad ven cosas que nosotros ya adultos o más mayores no logramos ver ni sentir. Es verdad, los niños más pequeños tienen elevada percepción más alta. Incluso juegan con unos amigos imaginarios y ven cosas. Normalmente les decimos no. ¿A qué le teme un niño pequeño? A los lugares oscuros o al reflujo. En el cuarto, al niño del cuarto el reflujo no le gusta entrar porque eso está lleno de energías estancadas y del pasado, pero le gustan los lugares luminosos. Entonces propiciémosle a un niño la mayor luz posible y en las noches para su descanso abrigo y protección. Recuerde, sensibilidad, colaboración y disponibilidad, porque el niño está muy pequeño y necesita ese auspicio. Y no, ya finalizando este tema, te queremos dar muchas gracias por venir, por acompañarnos y brindarnos toda tu inteligencia a nosotros, porque nosotros también es muy interesante que un experto ya nos brinde como y nos solucione también esas preguntas que nosotros tenemos, es muy común. Y no, muchas gracias. Con todo gusto, y manifiesto mi gratitud por haber sido invitado a conversar en un escenario como estos, académicos, esas realidades que pocos se atreven a comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor William. Con todo gusto. Te permite profundizar en temas que en la vida educativa no se abarca, enriqueciendo la comprensión de diversas creencias.